Saludos a todos nuestros amigos. El pastor Carlos Carrión les envía bendiciones. Nos da un gran gusto nuevamente estar con todos ustedes que nos acompañan. Gracias a Dios que tenemos comunicación ahora con compañeros en diferentes partes aquí en Canadá. Nos han llamado, se han comunicado con nosotros. Nos da muchísimo gusto y estamos agradecidos con Dios por ello. Enviamos saludos hasta Guatemala a todos nuestros amigos por allá. Que Dios los bendiga con sus familias. Nuestros amigos allá en México, Dios los bendiga con sus familias. Hay compañeros, trabajadores que hemos conocido en Canadá, ahora viven en los Estados Unidos y ya se han comunicado con nosotros. Les enviamos saludos, que Dios los bendiga. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios de que nos estén siguiendo, nos estén escuchando, estén compartiendo con nosotros. Que Dios los bendiga en este día con sus familias, lo que usted tenga que hacer, que la protección de Dios lo acompañe. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Es verdaderamente un gusto, un placer que hemos logrado mantener ahora la comunicación a través de estos medios. Nos pueden buscar en YouTube los estudios de la palabra de Dios que ya hemos hecho. Nos pueden buscar en Facebook, donde también ponemos los estudios y mantenemos una comunicación un poco más cercana. Algo muy importante es el hecho de que deseamos que nos envíes tus peticiones para poder orar por ti. Cualquiera que sea tu necesidad, por favor, comparte con nosotros, envíanos un mensaje. Nos comprometemos a estar orando por todos ustedes y sus familias, no importando la cantidad de personas, no importando la cantidad de peticiones. Tenemos un grupo de personas que están más que dispuestas en apoyarnos en oración. Vamos a poder compartir con más gente, vamos a interceder más gente por ustedes. Así es que les pedimos, envíanos tus peticiones y vamos a pedirle al Padre Celestial que derrame sus bendiciones sobre ti. Pero nuevamente estamos muy contentos, les enviamos saludos, agradecemos a Dios porque tenemos estos medios ahora como comunicarnos. Estamos limitados para poder hacer nuestro trabajo acá en Canadá. Estamos limitados para poder ir a hacer nuestras visitas con los trabajadores, ir a compartir con ellos, ir a platicar con ellos, a orar con ellos y por ellos. Estamos limitados a organizar actividades en este año. Muy probablemente no vamos a poder hacerlo, pero tenemos este medio. Dios nos ha dado la oportunidad de poder llegar a más gente y esa es la idea, ese es el deseo, esa es nuestra oración, de poder alcanzar más gente, pero con un solo propósito. No es tanto que me conozcan a mí, es más que escuchen algo de la palabra de Dios. Tratamos de compartir la palabra de Dios con ustedes de una manera sencilla, de una manera entendible, de una manera honesta sobre todo. Queremos que sepas que todo y cada uno de los estudios que vamos a estar compartiendo con ustedes están basados única y exclusivamente en la palabra de Dios y por eso te motivamos a que tú abras tu Biblia, por eso te motivamos a que tú leas tu Biblia, escudriñes la palabra de Dios. Es lo que hemos hecho por un par de semanas, meditar en la palabra de Dios y vamos a continuarlo haciendo por algunas 2 o 3 semanas más, solamente con el propósito de que nosotros sigamos buscando más en la palabra de Dios, entendamos un poco qué es lo que Dios nos quiere decir, conozcamos para qué me sirve la palabra de Dios, también cuáles son mis responsabilidades como creyente, como persona que leo la palabra de Dios, porque es un libro práctico, es un libro vivo, y todo esto lo vamos a ir compartiendo con ustedes. En esta oportunidad, en este día, queremos utilizar de una manera sencilla, solamente como una introducción para nuestro siguiente mensaje de este próximo domingo. Así es que vamos a compartir nuevamente saludos para todos ustedes allá en Guatemala, en México, aquí en Canadá, donde quiera que te encuentres, en los Estados Unidos. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tu día y por favor comunícate con nosotros. Queremos mantener esa comunicación, queremos orar por ti y si de alguna u otra manera podemos apoyarte, podemos servirte, vamos a tratar de hacerlo con el mayor de los gustos. Saludos para todos ustedes, que Dios los bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios por algunos minutos en esta mañana. Y vamos a leer en San Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 24 y el versículo 25. Y la palabra del Señor dice así. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece
para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estamos viendo aquí un contraste. Eso es lo que queremos hacer en esta mañana, en esta oportunidad, en este estudio. Vemos un contraste entre lo que es tu vida y lo que es la palabra de Dios. Vemos un contraste en que tu vida es algo pasajero y nuestra palabra de Dios es algo que permanece, es algo eterno, ha sido, es y seguirá siendo. Y es muy interesante ver este contraste, ¿sí? Número 1 nos dice que toda carne es como hierba. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Santiago, queremos compartirte aquí, dice así: ciertamente, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces nos está hablando acerca de nuestra vida y nosotros somos unos peregrinos en esta vida. Estamos de paso, estamos caminando en esta vida. Desde el momento en que nacemos, estamos desarrollándonos, estamos creciendo, pero tenemos un fin, tenemos un final. Estamos solamente de paso, absolutamente todos. Vivimos aquí, Dios nos ha dado la oportunidad de ir creciendo, de ir disfrutando años de vida, pero vamos creciendo, vamos cambiando, nos vamos transformando, porque estamos de paso en este mundo, en esta vida. Hay una vida especial, hay una vida eterna que Dios está prometiendo a través de su palabra, a través del Señor Jesucristo, para todos aquellos que conocemos de Él. Pero aquí en el aspecto terrenal estamos de paso. Y Pedro nos describe de una manera bastante interesante lo que es nuestra vida. Y dice, toda carne, nuestra vida, es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Es decir, nuestra vida la está comparando que somos como hierba, que somos como una planta que va creciendo, va transformando, dependiendo la temporada, va a estar fresca, pero llega un momento en que se seca, y ya que se seca o ha crecido demasiado, ¿qué es lo que se hace con la hierba? Se corta para dejar que venga una hierba nueva, para que vuelva a crecer, para que sea fresca. Y aparte nos dice que en un momento dado tiene una flor, y esa flor es lo que hace que la hierba se vea bonita, sea bella. Acá, para todos aquellos que han vivido, de nuestros compañeros que nos escuchan en México y en Guatemala, que han tenido la bendición de vivir aquí o que viven aquí en la ciudad de Vancouver, ustedes pueden ver en esta época es la primavera. Y en la primavera nosotros vemos aquí en la ciudad cómo los árboles empiezan a florecer, empiezan a transformarse y empiezas a ver una gran cantidad de colores sumamente especiales y bonitos en toda la ciudad. Y se empiezan a plantar en los jardines, en las calles, hay unos lugares especiales destinados a jardines, y ahí se empieza a plantar la ciudad una gran cantidad de flores, y toda la ciudad se ve de una manera especial, y es hermoso, es bello, y es algo que disfrutamos todos los años aquí en Canadá. Pero conforme va pasando la primavera y nos vamos acercando al verano, y el verano va terminando, empiezan a cambiar, empiezan a secarse todas esas flores y empiezan a caer. Y ya después, cuando llega el otoño y los vientos, ya no hay flores, ya no hay hojas, ya se transformaron, ya se acabaron. Y tienes que esperar hasta el siguiente año para poder volver a ver lo mismo. Y así nos dice Pedro que es nuestra vida. Crecimos, estuvimos jóvenes, estuvimos fuertes. Yo estoy aquí en mi oficina. Y en mi oficina puedo ver, tengo fotografías aquí. Estoy con algunos de mis hijos cuando ellos eran pequeños. Son fotografías de hace 16, 17, 18 años. Tengo fotografías aquí de cuando me casé con mi esposa. Acabamos de cumplir 24 años de casado. Tengo fotografías aquí de cuando yo estudiaba hace muchos años. Tengo fotografías aquí cuando hacía deporte, cuando hacía ejercicio. Y sabes una cosa, no me veo de la misma manera. Puedo ver esas fotografías y me puedo ver ahora. Y puedo ver cómo me he transformado, cómo he cambiado. En pocas palabras, cómo he envejecido físicamente, interiormente, el aspecto por fuera. Ya no soy lo mismo de que era hace 20, 25 años, 30 años. Porque dice que la hierba se seca. Y la vanagloria es esa flor que da la hierba, que da la planta.
esa vanagloria de nosotros en la cual nos gusta presumir nuestra fortaleza, poder presumir quiénes somos, lo que hemos alcanzado, que tengo un título, que tengo una propiedad, que tengo una posición social, y esa es la flor, esa es la vanagloria que nosotros en algún momento disfrutamos. Nos gusta llegar y alcanzar cosas, utilizamos estos medios incluso para poder compartir o para poder de alguna manera presumir las cosas que hemos alcanzado, que tenemos. Utilizamos, tú lo sabes, Facebook para poner nuestras fotografías de nuestros viajes, de nuestras propiedades, de nuestra casa, de nuestros carros, de nuestra comida, de todo aquello que podemos sentir esa vanagloria. La palabra de Dios dice que se seca. La palabra de Dios dice que esa flor se cae tarde o temprano. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad, que no buscamos lo que está arriba del sol, que son las cosas de la presencia de Dios, la palabra de Dios, las cosas espirituales, las cosas que permanecen, las cosas que edifican, buscamos las terrenales. Pero dice aquí el apóstol Pedro que todo esto se va a terminar, se va a secar y va a caer. Están nuestros días contados. Nosotros hablamos y decimos un día más, no sabemos si es un día más o podemos decir es un día menos en nuestra vida. Ahora, no quiero desanimarte, no quiero deprimirte con lo que te estoy diciendo. Esto es la realidad de nuestra vida y es importante que nosotros lo entendamos y que nosotros lo valoremos. No vivo cada día de mi vida con un temor de que tengo un día más cercano a la presencia de Dios o un día menos en esta vida. No vivo preocupado, no me interesa, no me preocupa, estoy seguro en las manos de Dios, estoy seguro en quién he creído, estoy seguro para dónde voy. No me interesa, no me preocupa y no quiero hacerte sentir mal ni deprimirte. Lo que quiero es hacerte sentir esa necesidad de poder entender que tienes que buscar de Dios ahorita, que puedes, que estás sano, que estás fuerte. No solamente dediques toda tu fortaleza a las cosas que son vanidad, a poder alcanzar, a poder tener. Hay un Dios real y verdadero que está buscando de ti, que quiere que lo conozcas, que te acerques, que quiere que leas este libro y que conozcas cuáles son sus promesas y que conozcas que hay perdón y que hay redención. Y estamos nosotros desperdiciando nuestro tiempo en buscar las cosas que son como esa flor, que es la vanagloria de la vida, que es la vanidad de la vida y que tarde o temprano se va a secar y va a caer. Dice la palabra de Dios en el Salmo 90. Dice, porque todos nuestros días declina a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Como un pensamiento se va. Volteamos nosotros a ver y dónde se fue nuestra vida, dónde se fueron los días. Pasaron los años y se han ido como un pensamiento y no volverán. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Nos dice el salmista, ¿verdad? Que llegamos a los 70, a los 80 y es cuando quizá todavía hay algo de fuerza física, pero ya después llega el momento en que no podemos. Ya no nos sentamos, nos sientan. Ya no nos levantamos, nos levantan. Ya no vamos, nos llevan. Yo sé que la mayoría de los amigos que nos están escuchando son jóvenes, especialmente nuestros amigos allá en Guatemala que hemos conocido, son nuestros amigos de 20, 25, 26, 27 años. Déjame decirte que no te vas a quedar de esa edad, vas a ir cambiando, aprovecha el tiempo ahorita. Busca de Dios ahorita, busca de su palabra ahorita, porque este es el camino, somos peregrinos. Tarde o temprano vamos a ir a darle cuentas a nuestro Dios. Y te repito, no es la intención hacernos sentir mal, es la intención de ponernos a meditar que nuestra vida es como una neblina, que nuestra vida es como la sombra. Tú puedes ver la sombra que va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta el momento en que se une en la noche y ya es oscuridad, se acabó el día. Dice que es una neblina que va apareciendo y poco a poco se va desvaneciendo esa neblina y se acabó nuestra vida. Dice la Escritura, acabamos de leer, que es como un pensamiento que te llevó un instante y volamos, dejamos de ser.
Tenemos nuestros días contados. Hay gente que se nos ha adelantado. Hay gente que se ha ido antes. Todos hemos experimentado esto en nuestras familias o amistades o vecinos que conocemos. Hemos experimentado que tenemos familiares que se han adelantado, que nos han dejado antes de tiempo. Antes de tiempo basado en nuestro propio sentir o nuestro propio pensamiento, pero no en los tiempos de Dios, que Él tiene los tiempos perfectamente contados para cada uno de nosotros. Te animo y te motivo a que pienses en esto, en que nuestra vida va desvaneciendo, en que nuestra vida se va transformando físicamente, interiormente, emocionalmente. A través de la palabra de Dios, a través del Señor Jesucristo, dice que nuestro espíritu se va renovando día con día. Físicamente podemos ir envejeciendo, espiritualmente podemos ir renovando. Nos va refrescando, nos va transformando, nos va fortaleciendo espiritualmente cuando conocemos de Dios, cuando conocemos de su palabra, cuando conocemos del Señor Jesucristo, cuando abrimos nuestro corazón para su mensaje. Dios nos va renovando y nos va transformando. Pero eso es en cuanto a la vida. El contraste que quiero enseñarte y es donde quiero motivarte y es lo que vamos a utilizar como una introducción para el próximo domingo. Es la segunda parte de lo que leímos en Primera de Pedro. Dice, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Está hablando de nuestra vida, que vamos a envejecer y vamos a dejar este mundo como la sombra, como la neblina, como un pensamiento, tarde o temprano. Somos peregrinos en este mundo, estamos de paso. ¿Cómo, cuándo y a qué hora? Solamente Dios sabe cuándo será nuestro último momento, nuestro último respiro, nuestro último día en esta vida. Solamente Dios lo sabe. Pero en el versículo 25 hace un contraste y nos dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros vamos de paso, pero la palabra sigue aquí y seguirá aquí por el resto de la eternidad, permanece para siempre. Nosotros hemos visto diferentes generaciones en nuestras vidas. A lo mejor tú estás ahí con tu familia, puedes ver a tu hijo, es una generación nueva. Tú eres una generación, tus padres son una generación diferente. Y a lo mejor algunos de ustedes tienen la bendición de tener a sus abuelos todavía por ahí. Es otra generación. Puedes ver en tu familia 4 generaciones al mismo tiempo. Puedes conocer de la historia de tu ciudad, de tu país y las generaciones que han pasado y han pasado y han pasado. Y más sin embargo, la palabra de Dios permanece. Generaciones van, generaciones vienen y la palabra de Dios permanece. Y eso es lo que nos dice aquí el escrito. Mi vida se va a acabar, pero la palabra de Dios va a continuar, nunca se va a mover. En cada generación que nosotros hemos visto y que hemos vivido, la palabra de Dios sigue siendo vigente. La palabra de Dios se aplica en cada generación. Sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo perfecta, sigue siendo pura. Incluso en esta época que nosotros vivimos, una época totalmente moderna, contemporánea, donde lo más importante es la tecnología, lo electrónico, la ciencia, y más sin embargo la palabra de Dios sigue vigente. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, mi palabra permanece, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra va a permanecer y se va a cumplir absolutamente toda, nos dijo el Señor. La forma en que la palabra de Dios ha llegado a nosotros se ha venido transformando. Por generaciones, por años, miles de años se ha venido transformando. Desde el principio de la creación nosotros podemos ver la palabra de Dios, no escrita, pero fue la palabra de Dios la que creó todo. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios los cielos y se expandieron. Y dijo Dios sea hecho el sol y la luna y se hicieron. Solamente con el poder de su palabra, desde el principio de la creación, ha estado la palabra de Dios y continúan las generaciones y miles de años y la palabra de Dios permanece. Se ha transformado. ¿Cómo es que nos ha llegado la palabra de Dios? Es una bendición especial de poder ver cómo se ha conservado la palabra de Dios. Inició con 2 tablas de piedra donde dice la Escritura que el dedo de Dios escribió esos mandamientos y esas leyes que le dio a Moisés. En el libro de Éxodo podemos encontrar eso. El dedo de Dios le escribió y fueron unas tablas y después se transformó y se fue pasando a pergaminos
hechos de pieles de animales. Y ahí se escribía y se hacía ese rollo, ese pergamino. Y has escuchado en la palabra de Dios acerca de los escribas, se menciona en el Nuevo Testamento, y eran los encargados de estar copiando palabra por palabra, letra por letra, la iban copiando para poderla compartir y para que la palabra de Dios llegase a mayores lugares, a más lugares. Y se ha venido transformando la forma en que nos llega y se ha conservado. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, mi palabra permanece. Encontramos en papel ahora ya como nosotros podemos utilizar. Tú sabes que se ha traducido la palabra de Dios en más de 2000 diferentes idiomas, ya sea la Biblia completa o porciones de la palabra de Dios que se ha traducido para que llegue a diferentes partes del mundo, más de 2000 diferentes idiomas en que se ha traducido la palabra de Dios. Ahora ya es un libro impreso. ¿Sabes tú que es el libro más vendido en la historia de la humanidad? Es la Escritura, es la Biblia, es la palabra de Dios. Se escribió durante un periodo de cerca de 1600 años. 40 diferentes hombres escribieron la palabra de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y se ha transformado la forma en que nos llega. ¿Por qué? Porque Dios dijo, va a permanecer la palabra de Dios. Hoy en día tenemos esta bendición simple y sencillamente en una computadora, en un instante, en tu teléfono puedes encontrar la palabra de Dios. Vamos a las iglesias y ahora la gente no saca la Biblia, saca su teléfono y ahí tiene la Biblia. Ahora tienes la oportunidad de simple y sencillamente ir a tu teléfono, a tu computadora y buscar un estudio, utilizar mensajes o buscar la Biblia, utilizar referencias, utilizar diccionarios con una facilidad. ¿Por qué? Porque Dios dijo, mi palabra permanece. Y lo puedes ver a través de la historia, a través de las generaciones. Nuestra vida va desvaneciéndose, va envejeciendo, va acabando, y la palabra de Dios permanece fresca, permanece vigente, permanece efectiva hasta este día. La palabra de Dios ha sido atacada, ha sido criticada. Hay personas que dedican tiempo y tiempo, han dedicado años, ateos, filósofos, a leer la palabra de Dios, a tratar de buscarle las contradicciones, los errores, para podernos decir que estamos mal, que estamos equivocados, que Dios no existe, que este es un libro de fábula ficticio, que no es real y verdadero, simple y sencillamente hombres lo escribieron y nosotros estamos engañados. Y hay personas que siguen estudiando para poder atacar, para poder criticar. Hay personas que se dedican a burlarse de nosotros cuando nos ven con una Biblia y te ven leyendo la palabra de Dios, se burlan aquí en estos lugares. ¿Todavía crees en eso? ¿Todavía crees en ese libro tan viejo, ahora que estamos en el 2020 y que es la época de la tecnología y del avance tecnológico y de la ciencia? Y todavía utilizamos este libro, por supuesto, porque Dios dijo que iba a permanecer. La critican, se han burlado, la han alterado, la han transformado, le han puesto y le han quitado, cuando la palabra de Dios está completa, y nos ha dicho el Señor que no le pongas y no le quites, está completa. Está perfecta para todas las generaciones. La plena revelación de Dios para todas las generaciones está aquí. La han alterado, la han atacado, la han prohibido. Hay países en este momento que estamos hablando contigo, hay países en el mundo donde la palabra de Dios es prohibida, donde se corre el riesgo de ser castigado físicamente y se corre el riesgo de hasta morir por tener una Biblia, por poder compartir de la palabra de Dios. Hay países donde es prohibido compartir la palabra de Dios, reunirse para leer la palabra de Dios. En este momento, en el 2020, hay peligro. Hay lugares en Arabia Saudita, Corea del Norte, Somalia, Afganistán, Irán. Es un peligro tener una Biblia y la gente corre riesgo. Mas, sin embargo, Dios dijo que la palabra de Dios iba a permanecer y está permaneciendo y seguirá permaneciendo. Y es importante que tú lo sepas y que tú lo veas. No es importante solamente en que tengas una cantidad de Biblias acumuladas con polvo o abierta en el Salmo 90 o 91 y pienses que eso ya es lo que va a ser efectivo. Es importante que gracias a Dios y gracias a los hombres de Dios y gracias a la historia y gracias a toda esta gente que ha defendido y que ha utilizado la palabra de Dios para compartir el mensaje, nos ha llegado a nosotros hasta este momento, hasta este día.
Debes de saber que no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú creas, no importa lo que tú pienses, no importa tu religión, tu doctrina, tu denominación, no importan tus ideas o tus sentimientos, la palabra de Dios no pasará y se cumplirá absolutamente toda. No importa lo que creamos, no importa si se cree o no se cree. Y lo hemos visto a través de las generaciones. Se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo tal y como el Señor lo dijo, tal y como Dios lo dijo, así se cumplirá la palabra de Dios. No hay nada, no hay ningún poder en este mundo, en esta tierra, que pueda detener la palabra de Dios. Absolutamente nada. Puede haber prohibiciones en esos países ya mencionados, puede haber limitaciones en otros países, pero nunca se ha detenido la obra y nunca se va a detener. ¿Por qué? Porque este libro es el libro de Dios y contra Dios nadie puede. Y es importante que tú lo sepas, es importante que tú lo aprecies, es importante, especialmente para nosotros que vivimos en lugares donde tenemos cierta facilidad y ciertos privilegios para poder leer la palabra de Dios. Podemos salir aquí libremente con nuestra Biblia, podemos ir a la iglesia. Cada año hacemos un servicio de 3,000, 4,000 personas con nuestra iglesia donde asistimos nosotros en un parque público. Sin mayor problema, con la mayor tranquilidad, vamos, alabamos el nombre de Dios, oramos, nos predican la palabra de Dios. Tenemos esa bendición nosotros que vivimos en estos países con democracia y con libertad para poder andar con nuestra Biblia. Nuestros amigos en Guatemala, tienes un gran privilegio. Tenemos personas que nos escuchan quizá en El Salvador, tienes un gran privilegio de esa libertad allá. Vimos unos videos donde en esta época de crisis, vimos un video en Guatemala donde la policía, imagínate, la policía iba predicando la palabra de Dios en una de las aldeas, en un departamento. Iba predicando el policía, llevaba su Biblia e iba predicando y que toda la comunidad escuchara para darles un mensaje de la palabra de Dios y motivarlos a que estuvieran en casa y no salieran por la crisis que estamos enfrentando. Hemos visto a la policía allá en Guatemala o parte del ejército, no estamos seguros quién era, pero antes de salir a sus actividades, doblan sus rodillas, dedican un tiempo a orar, después a alabar el nombre de Dios y después salir a sus labores. Vemos países allá como en El Salvador, donde se comparte la palabra de Dios y ahora el presidente sale públicamente predicando la palabra de Dios, hablando de que Dios fue el que lo puso en esa posición. ¿Te puedes imaginar ese privilegio que ustedes tienen allá? En México todavía estamos un poquito más limitados, ¿verdad? Pero ahora hay también ya mayor libertad, hay iglesias predicando la palabra de Dios, ves más gente con su Biblia en la calle, ves más gente compartiendo la palabra de Dios. Hace 30, 40 años era algo bastante difícil todavía en México. Y ahora tenemos esa libertad y tenemos esa oportunidad. Y todo, ¿sabes por qué? Porque Dios dijo, mi palabra permanece. Mi vida se va a acabar. Yo no soy eterno y no importa, tarde o temprano voy a dejar este mundo. Y estamos contentos y agradecidos porque es ganancia, decía el apóstol Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a la presencia de Dios. Pero voy a terminar mi trabajo y ¿sabes una cosa? La palabra no se va a detener. Alguien más va a venir y te va a predicar. Alguien más va a llegar en el camino y te va a compartir algo de la palabra de Dios. Y eso es el punto central en esta hora, en este día, para mí, poder compartir como una introducción, porque vamos a entrar el domingo y a hablar de cosas de enseñanza, ¿verdad? Cómo la voy a utilizar o para qué es bueno o qué es lo que yo tengo que hacer con la palabra de Dios. Pero es importante que tú sepas, eso le da credibilidad a Dios, a su poder, a sus promesas, a lo que Él ha dicho, porque Él lo prometió, porque Él lo dijo. Y mi palabra va a permanecer siempre. El cielo y la tierra va a acabar y mi palabra continuará. Y lo hemos visto por toda la historia, por toda la generación. Se ha tratado de detener. Los cristianos han sido asesinados a través de la historia. Cualquiera que ha utilizado la palabra de Dios ha sido atacado en la historia. Pero Dios dijo, no va a haber quien lo detenga. La palabra de Dios va a permanecer en esta generación y en la generación que siga.
Es un privilegio, mi hermano, es una bendición para los que vivimos en países donde podemos disfrutar y podemos abrir la palabra de Dios con toda libertad. Por esta razón nosotros te compartimos hace una semana la importancia de que tú medites en la palabra de Dios, de que medites y de que escudriñes la palabra de Dios, que te sientes y estés buscando qué es lo que Dios habla, qué es lo que Dios quiere decirte, qué es lo que Dios quiere hacer de tu vida, cómo quiere transformarte, cómo quiere cambiarte, cómo quiere bendecirte. Pero necesito ir a la palabra de Dios, conocer sus promesas, reclamarlas para mi vida. Necesito meditar. Vimos que decía meditar de día y noche, dice, bienaventurado el varón que medita en su palabra, en la palabra de Dios, en la ley de Dios, medita de día y de noche, y en la palabra de Dios está su delicia, que lo deleitamos. Aprovecha la oportunidad, aprovecha la bendición que tú tienes ahí en tu casa, en el lugar donde tú vives. Escudriña esta palabra, medita en la palabra, aprecia la palabra, atesora la palabra en tu corazón, aprende más de la palabra de Dios. Hemos recibido en esta mañana, uno de nuestros amigos nos envía unas preguntas. Vamos a dedicar un tiempo para contestar las preguntas que él tiene. Aprendemos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios, y lo que hacemos nosotros, predicamos, compartimos la palabra de Dios contigo, que llegue a tu corazón. Es viva, es eficaz la palabra de Dios. Y Dios lo prometió, y recuerda esto, va a permanecer. No importa lo que tú creas, no importa lo que pienses, no importa lo que sientas, no importa tu doctrina o religión. No importa lo que te digan, la palabra de Dios se va a cumplir absolutamente toda en su tiempo. Y nada ni nadie podrá detenerla. Y quédate con esto en tu corazón, medita con esto en tu corazón. Número 1, estamos nosotros de paso. Aprovecha el tiempo, aprovecha la palabra de Dios. Nuestros días están contados, no sabemos cuándo, cómo ni a qué horas. Nuestra vida es como la neblina. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Y necesitamos estar preparados para ese día. Y la única manera de estar preparados es conociendo de Dios, conociendo de su promesa, conociendo su perdón, su redención, su salvación, que traiga paz a tu corazón. Y número 2, vea la palabra de Dios. Escudriña tu Biblia, lee tu Biblia. Cuando yo asistía a la iglesia, cuando llegué aquí a Canadá, asistí a una iglesia en español, y recuerdo que todos los domingos, a terminar el servicio, a terminar la predicación, todos los domingos, a terminar, el pastor decía: lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia. Parecía ya como un disco, ¿verdad? Rayado. Pero qué importante era la motivación y el consejo: lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia. No me crea a mí, lea su Biblia y crea lo que dice la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga. Y mi oración, mi petición, mi anhelo, mi deseo en esta hora es que podamos nosotros entender que es necesario, es importante para nuestro propio bienestar dedicar tiempo en la lectura de la palabra de Dios, poder escudriñarla y poder meditar y poder escuchar qué es el mensaje que Dios tiene para mi vida. Fue esto una introducción para nuestro estudio del domingo, pero es importante que tú veas la credibilidad de la palabra que ha permanecido generación tras generación. Desde el momento en que Dios habló para la creación, desde el momento en que Dios escribió en esas tablas los mandamientos, hasta este día, la palabra ha continuado. Y va a venir otra generación y la palabra seguirá. Esta tierra, estos cielos, la hierba, la flor, se secará, pasará, mas la palabra de Dios permanecerá y seguirá vigente, viva y eficaz para poder llegar a tu corazón. Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración y te pedimos que nos acompañes este próximo domingo para poder continuar con este estudio.
Dios les bendiga, donde quiera que te encuentres. Te mandamos saludos, bendiciones. Padre Celestial, te damos las gracias en este momento, especialmente por tu palabra, Padre. Te damos las gracias porque han pasado las generaciones y tu palabra permanece. Te damos las gracias, Señor, porque hay propósitos establecidos, hay promesas establecidas en tu palabra, hay profecía establecida en tu palabra y absolutamente toda se ha venido cumpliendo. No hay nada ni nadie que pueda detener la obra de tu palabra. No hay nada ni nadie, ningún poder creado en este mundo que vaya a tener la capacidad de detener tu palabra para lo que lo has enviado. Tu palabra la envías con propósitos y todos ellos se han de cumplir. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, bendición para todos nuestros amigos que nos escuchan y nos acompañan a través de estos medios. Bendíceles allá en su país, en México, en Guatemala, los que están aquí en Canadá, en los Estados Unidos. Derrama tu misericordia sobre ellos, sobre sus familias. Y Padre, que podamos continuar haciendo el ministerio a través de este medio, Señor. Y muchas gracias. Muchas gracias, Padre, te damos por la vida, te damos por tu bondad y te damos por tu misericordia. Bendito seas y una vez más te pido derrama bendiciones y protección sobre todos nuestros amigos donde quiera que ellos se encuentren. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús y a través del poder del Espíritu Santo oramos a ti, Dios, y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones para todos.